nuevamente en una emisión más de ¿Qué pasó? Y ahora, ¿qué pasa? Y hoy estamos con una invitada muy especial, ella es nuestra hermana Esmeralda Malvino y hoy estará compartiéndonos con nosotros una enseñanza muy importante. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, mi hermana Paola, aquí estamos para bendecir el nombre del Señor. Así es. Queremos saber hoy sobre la oveja perdida. ¿Qué pasó, hermana, con esa oveja perdida según lo que dice la palabra de Dios? Esa oveja perdida se fue, dice la palabra del Señor que habían 100 ovejas. Y el buen pastor dice que vio que una se extravió y el buen pastor fue a buscar a esa oveja, pero sin dejar protegida a las 99, porque si habían 100 y se fue una, quiere decir que quedaron 99, pero en el resguardo del Señor. Entonces ahí fue el buen pastor a buscarla y la encontró herida porque se había ido. Si vemos, la historia habla de que se perdió literalmente, y cuando se pierde una oveja se va al monte, y en el monte hay peligro, hay barrancos, entonces la encontró herida, pero el buen pastor tomó a esa oveja y la llevó y hizo fiesta, porque dice que llamó a los que estaban cerca para gozarse porque había encontrado a su oveja. Y él se alegró y juntó a esa oveja con las 99. Entonces uno puede decir, wow, qué tremendo es lo que Dios hace, porque ahí en la palabra habla de que Él es el buen pastor y que Él va y busca esa oveja. Pero no descuida a las 99, porque muchos dicen, no, pero descuida. No, porque Él es omnipresente, Él es omnipotente. Entonces Él va y aún sin descuidar a las 99, va por esa oveja perdida y la cuida, y en ese proceso que la oveja se perdió, sana sus heridas. Pero cuando él la encuentra, dice que él se goza y que aún su gozo lo comparte con los demás, porque dice que manda a llamar a los demás y le dicen, gozaos, gozaos conmigo que he encontrado mi oveja perdida. Entonces es maravilloso lo que Dios relata, lo que Jesús relata en esta parábola, para hacernos entender primero cuál es tu gran y maravilloso amor. Sí, pero ¿y por qué cree, hermana, que, si yo tengo 100, ¿no? 100, bueno, y se perdió una, igual me quedan 99, igual es una gran cantidad significativa. Y se me perdió una en comparación de 9, para la lógica humana, es como que, total, es una, o sea, pero tengo 99. ¿Por qué ir a buscar esa una? Porque para Dios esa una es importante. Para Dios esa oveja perdida que se fue, porque dice ovejas, y yo meditaba en eso, y cuando veía ovejas es porque esa oveja conocía de Dios. Si lo vemos, esa oveja conocía de Dios, porque si no, no sería oveja, porque cuando Jesús habla sobre las ovejas, son los que están con él, su rebaño. Entonces esa oveja se había perdido, entonces ya conocía de Dios, y se había extraviado, y el Señor Jesús fue a buscarla sin descuidar la 99, porque para Él es importante esa una. Para Dios no es menos, sino que Él ve el potencial y es más. De repente uno puede decir, pero es una. Pero Dios no lo piensa así. Nuestra mentalidad, gracias a Dios, Él no piensa de esa manera, porque si no, nosotros dejaríamos esa una. Total, tenemos 99, tenemos la mayoría, o sea, el 99% lo tenemos nosotros. Pero ese 1% es donde Dios se preocupa. Ese 1% donde dice, voy por ella. No importa lo que pase, no importa que a lo mejor esa oveja se haya extraviado por mucho tiempo, pero no importa, ahí estoy y ahí seguiré estando. Sí. Este pastor, lo que relata la palabra igual, dice que se perdió esta oveja y él fue a buscarla. Y usted hablaba también y mencionaba sobre peligros, que por eso el pastor la fue a buscar, porque sabía que iba a presentarse ante peligros, porque a lo mejor si no hubiese peligro no lo hubiese ido a buscar. Pero, ¿qué peligros podríamos decir que esta oveja pudo haber presentado en su pérdida? En su pérdida, los lobos. Los lobos son un gran peligro de las ovejas, y si lo miramos y vamos así como cuando uno ve el rebaño de las ovejas, el lobo no va a donde está el rebaño completo, sino que el lobo siempre va a la que se ha alejado y se encarga siempre de alejar a una o alejar a dos para tener la presa más fácil. Entonces, obvio, cuando esta oveja se desvió, se salió, se perdió del rebaño, tenía el primer peligro era el lobo.
y después todo lo que venía en el monte, porque ellos no están en la ciudad, las ovejas están en el monte, entonces en el monte hay peligro también de barrancos, de caídas, de que a lo mejor se podría haber hecho una herida, entonces tenía muchos peligros, pero el mayor peligro era el lobo en ese momento, los lobos, los zorros que se alimentan de Importante dato el que ovejas. usted dice, hermana, porque es verdad, o sea, cuando está en monta, el lobo no se enfrenta, pero sí cuando se va a ayudar, porque como que la ve frágil, vulnerable, indefensa, y ahí se aprovecha. Y también en esos peligros, porque luego el pastor dice que también le sanó sus heridas. Si le sanó sus heridas, quiere decir que al perderse en estos peligros, sí fue afectada y que fue tocada y lastimada. Entonces, ¿qué heridas quizás pudo haber ocasionado en la oveja? Una caída, un rasguño, muchas heridas pueden haber causado su lana. Acuérdense que las ovejas también tienen su lana, se puede haber atorado en un camino y no podía salir, entonces a lo mejor eso desprendió su pelo, porque no habla literalmente qué le pasó a la oveja, pero si uno se imagina, si Jesús nos habla de esta parábola, es que puede haberle pasado tantas cosas y ella tuvo sus heridas, pero dice el Señor que Él se las sanó y que Él cuando la encontró la cargó en sus brazos. No fue que le dijo, ay, cómo avanza, ¿no? Sino que la cargó en sus brazos y Él se la llevó al rebaño, se la llevó para gozarse. Entonces ahí vemos que cuán grande es Dios, que nos sana y aún así nos dice, ya no puedes caminar, pero mira, yo te tomo. Vamos que podemos entonces. Y esto a pesar de que la responsabilidad fue de la oveja, porque nadie mandó a la oveja a perderse. Ella se perdió por su propia decisión. Pero wow, Jesús, el amor de Dios es tan increíble, tan bueno que la tomó, como usted dice, y la cargó en sus brazos. Hermana Esmeralda, y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta oveja perdida si la traemos a la actualidad? ¿Qué pasa ahora? Si lo traemos a la actualidad, se puede decir que es los procesos que pasamos de repente como evangélicos, como hijos de Dios. De repente nos desviamos, como esta oveja perdida. De repente nos vamos al mundo porque hay algo que nos falta y lo empezamos a buscar en el mundo, como esta oveja se desvió, porque ella se perdió. Estaba el rebaño, pero ella se perdió, a lo mejor le llamó la atención un pasto que había, a lo mejor le llamó la atención otro lugar que a donde estaba el rebaño. Y así mismo nos pasa de repente a nosotros como cristianos, de que podemos ver las luces por allá hermosas que nos encandilan y nos alejamos del buen pastor. Y en ese proceso que nos alejamos, nos pasa lo mismo que la oveja, nos dañamos. Viene en este caso el lobo, que sería Satanás, a zamarrearnos, a decirnos mira dónde estás y a reflejarnos en nuestra cara lo que él ha estado haciendo con nosotros. Pero en ese proceso siempre está ahí Jesús, porque somos parte de Él, porque somos parte de su rebaño. Muchas veces uno lo puede pensar y decir, el hermano se desvió o se descarrió. Y nosotros como seres humanos, porque nuestra mentalidad es tan pequeña, decimos y empezamos a cuestionar y lo dejamos de lado. Pero Dios no es así, Jesús no es así, Él sigue con Él. Y después cuando llega alguien y le vuelve a hablar del Evangelio y vuelve a que esa persona vuelva a los caminos del Señor como el buen pastor, dice que aquí hay fiesta. Y él nos mira y Jesús nos dice, pero mira, tú te fuiste. Mira lo que hiciste, porque así no le dice la palabra también, así como que le cuestionó a la oveja por haberse ido, sino que él solamente guardó silencio, curó sus heridas, la cargó en sus hombros y la llevó y se gozó. Entonces lo podemos ver en la actualidad de que muchos nos hemos desviado o muchos están desviados en este momento. Muchos se han alejado del Señor por muchos motivos, pero cuando están alejados del Señor, falta algo. Y la alegría puede durar un momento, puede durar mientras me dure la droga, puede durar mientras me dure el alcohol, donde mis amigos estén ahí, pero cuando estoy sola en mi casa, veo la realidad. Y muchas veces estoy solo, solamente son amigos de luces, solamente son momentos de felicidad, pero en la intimidad es cuando me siento como esa oveja, sola, perdida. Y muchas veces donde le podemos decir al Señor, aunque estemos apartados, ¿qué pasa, Señor? Porque siempre vamos a traer a nuestro Dios a memoria. Porque aún incluso el que diga que es ateo dice de repente, gracias, Señor. Y es como,
o de repente dicen como ciertas cosas de cómo se creó y ahí empiezan a pensar en otras cosas. Entonces nuestro amado, entonces eso es lo que pasa en este momento. Es increíble porque me genera cierta como curiosidad o quizás el poder comparar a esta oveja perdida que tenemos como punto que somos nosotros los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, los que hemos sido parte de un rebaño y los que tenemos un pastor, ¿cierto? Esas somos nosotros, o sea, esa oveja perdida es cada uno de nosotros como representación. Pero como esta oveja perdida, y lo mencionaba, esta oveja tomó la decisión porque nadie la corrió, el lobo no le dijo, ven, piérdete, oveja. El lobo no le dijo, no, porque el lobo estaba esperando que esta oveja tomara la decisión de perderse, de apartarse. Y vemos que esta oveja estaba en el rebaño, así como nosotros estamos muchas veces reunidos como hermanos, somos las ovejas, estamos reunidos, pero cuando nos desunimos y queremos como que desvincularnos de nuestro grupo de ovejas, de nuestros hermanos, hemos tomado la decisión de irnos apartando poco a poco. Cuando ya no queremos compartir quizás con los hermanos, ya no nos es grato, ya queremos como hacer las cosas. Y esa es una decisión que tomamos nosotros, no es una decisión que el diablo nos está diciendo como que ven, no, yo decidí apartarme de mis hermanos. Es como igual que esta oveja decidió apartarse de las demás ovejas. Entonces yo como oveja, como persona, decido apartarme de mis hermanos y esto, aunque muchos no lo crean, nos vuelve vulnerables, nos vuelve frágiles porque no está mi hermana ahí Esmeralda que me diga, hermana, voy a orar por ti, vamos hermana, ¿qué te pasa? Y animarnos los unos con los otros, corregirnos los unos con los otros, hermana, de esta manera no se hace. Entonces vemos que así como esa oveja, nosotros somos los que tomamos la decisión. Entonces no siempre hay que echarle la culpa a ese lobo, ¿no? Al diablo, de que él fue el que me hizo que no, fui yo que decidí perderme. Y ahí es donde entra el amor de Dios, que aunque tú decidiste alejarte, tienes la oportunidad de que cuando Jesús te vuelva a encontrar, dejar que Él te cargue, ¿no? Que Él te cargue. Pero también la oveja, por haber tomado la decisión de ser porfiada, testaruda y decir, no quiero que me lleves. Esta sí se dejó, pero hay ovejas que no quieren. Y ahí, ¿qué se le puede decir a esas personas? Bueno, Dios tiene amor y eso, Dios es amor, de hecho. Dios es amor, es su mayor característica, que Dios es amor. Pero también nosotros debemos entender que Él nos ama de tal manera que entregó a su Hijo por amor a nosotros, pero aún nosotros somos tan mal agradecidos con Él que Él nos ha dado todo. Si nos levantamos cada día, es gracias a Él. Si tenemos fuerzas cada día de hacer las cosas, es gracias a Él. Y muchas veces nos creemos los super yo y decimos, no necesito a Dios. Como podría haber sido el caso de la oveja perdida, no necesito estar con el pastor, no necesito que Él me guarde. No quiero volver a casa. No quiero volver a casa. Y muchas veces esos son nuestros pensamientos, porque, dígame usted, cuando usted se aleja y de repente cuando nos alejamos dañamos, cuesta pedir perdón y volver. Cuesta pedir perdón y volver. A mí me pasó, yo hubo un tiempo que me alejé de casa y estuve un año alejada de casa. Y yo tenía que tomar la decisión de volver a casa. Pero al volver a casa, quería decir que yo tenía que matar mi orgullo y pedir perdón a los que había dañado. Y era un cuestionamiento que muchas veces vamos a tener los que nos hemos alejado. Muchas veces vamos a tener ese cuestionamiento de decir, pero voy a tener que pedir perdón, voy a tener que agachar el moño, voy a tener que humillarme porque sí dañé. Entonces, muchas veces eso es lo que les detiene a tomar el paso de regresar a casa. O muchas veces también, por nuestras decisiones, es Satanás que ya empieza a mandar los dardos y a hablarnos de qué vas a volver. Mira si ya no te extrañan, mira si ya están bien sin ti. Y eso es solamente Satanás hablando a nuestra mente y nosotros donde tenemos que tomar la decisión, ya que tomamos la decisión de irnos. Así como yo dije un día, tomé la decisión valiente de irme, tengo que ser valiente y volver.
debo ser valiente y volver. Entonces, eso de matar el orgullo y pedir perdón si se fueron y dañaron, porque nuestra boca de repente habla tantas barbaridades y a lo mejor dañamos y a lo mejor quizás dejamos a alguien tirado en el camino, pero así como fue el buen pastor, ir y restaurar la vida de quien quizás dañamos, ir y pedir perdón. Y ahí entendemos después cuando yo regresé y yo decía, todos me van a mirar, todos van a decir, ¿qué hace aquí si se fue? Y no fue así. Yo cuando entré fue un abrazo, fue una caricia, fue un te echamos de menos. Y yo decía, wow, me alejé de casa, hice que el enemigo hiciera tantas cosas y aquí era donde yo tenía que estar. Quizás mi proceso fue difícil, quizás mi proceso merecía que Dios se enojara conmigo, pero aún así Él ahí estaba en ese año que yo estuve perdida, porque de repente puede pasar como la oveja, de que de repente podemos estar perdidas días, de repente podemos estar perdidos meses, de repente podemos estar perdidos años, pero siempre vamos a tener ese camino que nos va a llevar a casa, ese camino que quizás en el proceso lloramos, en el proceso nos dañamos, nos herimos, pero qué mejor volver a casa, donde está el pan fresco cada día, donde tienes ese abrazo de que vas sanando tus heridas, donde está el buen pastor que te dice, mira, fallaste, pero yo te limpio, yo te perdono, yo te restauro, y vuelves a ser una nueva esmeralda y vuelves a ser una nueva oveja en el rebaño del Señor y permaneces y después sigues. Y eso no quiere decir que el enemigo no va a hablar nuevamente a tu oído y va a decir cuando te empiecen a poner encargos, ¿y tú? Si tú te fuiste. Y ahí es donde viene la madre y te dice, sí, pero no te cuestiones que yo te perdoné, yo te levanté, yo te restauré y eso es pasado. Entonces ahí es donde deben tomar eso, deben tomar esa valentía de decir, Señor, primeramente a él, Señor, te fallé. Me alejé de ti cuando yo tenía que aferrarme a ti. Me encandilé por las luces del mundo, pero nada llenó mi vida. Solo es tu presencia, solo es tu amor. Solo estar en la casa, en ese rebaño con las otras ovejas, porque hay gente que piensa que no es importante congregarse, y es muy importante congregarse, es muy importante estar rodeado de esta familia espiritual, que así como muchos de ustedes que se han perdido, también muchos de nosotros lo hemos hecho, pero lo importante es que haya arrepentimiento cuando Dios nos perdona y que volvamos a empezar de nuevo y esta vez con más fuerza y más impulso, y que dejemos de ser una oveja perdida para ser una oveja consagrada para Dios. Mi hermana, gracias por esta enseñanza sobre la oveja perdida. Tenemos mucho que aprender. Así que si tú eres una oveja perdida en este momento, te invitamos a que vuelvas a los brazos de Cristo. Y si no eres, pero conoces a alguien, compártele este mensaje para que sea edificación. ¿Algo para finalizar? No, mi hermana, que Dios les bendiga, fuerza, aférrese del Señor y si se ha desviado, no permita que el enemigo lo mantenga y sino que usted salga a flote, aférrese del Señor, aférrese de la roca perfecta que es Cristo y de la iglesia, de los hermanos, de que yo necesito a mi hermano. Increíblemente no puedo ser una oveja sola, yo necesito a mi hermano, la alegría de mi hermano tiene que ser mi alegría y si no es así, pídale al Señor que coloque ese amor por esta hermandad, por este rebaño, porque muchas veces podemos también estar en la iglesia y estar aislados. Entonces no podemos ser así. Pedirle también perdón si es que hemos hablado mal de un hermano, porque somos una oveja y somos un rebaño y ahí está el buen pastor y no tenemos que andar peleando, sino que tenemos que fortalecernos en el Señor y estar unidos en todo momento. Así es, y arreglar nuestros asuntos en el amor de Cristo, como lo dice la palabra. Así que muchas gracias a ustedes por estar ahí atentos a este programa de Templo Peñadoret. Estén ahí muy alerta a los siguientes programas que ya estamos finalizando por este año, pero seguiremos con más. Espero que esto haya sido de mucha edificación para ustedes. Suscríbanse, denle me gusta y compartan. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones.